ciertas reglas. Generalmente un parser posee un input de datos binario texto, el cual utiliza para construir una estructura de datos o con cierta complejidad. Puede ser tan complejo como un árbol, el cual jerarquiza información, o tan simple como un array de palabras. ¿A qué me refiero? ¿En qué lo vamos a usar? Lo vamos a usar para, por ejemplo, en el TP cargar cada pasajero de un archivo y guardar cada pasajero que cargan en la lista de pasajeros. Como todavía no vimos lista dinámica, le voy a enseñar el parser para que guarde al menos un solo elemento. O que al menos extraiga del archivo y lo muestre. Para ir empezando. Después, cuando miércoles vean linked list, van a poder implementarlo en la lista dinámica. Ok. Como ven, acá nos dice Juan, Pérez, 33. Enter, porque barra N. José, González, 45. Barra N. Carlos, Gómez, 21. Barra N. Ok. Esto puede ser un archivo CSV, si ustedes abren el CSV del TP. No tengo a mano. Voy a volver a descargar. Si ustedes lo abren, verán que hay un montón de archivos con este formato, que después de una coma viene otro dato, coma, otro dato, coma, otro dato. Bueno, ese va a ser nuestro objetivo del parser. Ok. Imaginemos esta estructura persona. Nombre, apellido, edad. Con su lista de personas, 3 nada más, por ejemplo. Como todavía no usamos lista dinámica, todo está en memoria, ¿sí? Array de 3, estático, 3 personas de forma estática. Si yo tengo un archivo, no voy a saber cuántas personas voy a tener en mi archivo. No me va a servir por ahora para el TP. Le agrego una y ya está. Si le pongo 4 personas acá en el archivo, en algún momento ya esto no va a servir. Pero bueno, esto es como el ejemplo y por ahora todavía no vieron linked list. Por ahora saben que una lista de personas la pueden hacer de forma estática, pero cuando vean la forma dinámica van a poder usarlo en el parser. Bueno, ¿cómo se crea un parser? Como cuando les enseñé el fscanf, que pueden leer un archivo cumpliendo una regla descripta. Cuando cambiamos la regla y pusimos que ignore contra barra n, le seteamos una regla específica para que siempre ignore contra barra n. Bueno, nosotros en el parser vamos a setearle también un formato, digamos, formato específico. Imaginemos que tenemos 1, 2, 3, 4 y abajo tenemos 5, 6, 7, 8 y abajo tenemos 9, 10, 11, 12. Ok, tenemos nuestro archivo R, que es lo que va a devolver fscanf. Fscanf va a devolver la cantidad de elementos que pudo extraer del archivo. Si uno de los 4 falla, va a devolver 3, 2, 1, 0. Pero si uno de los 4 falla, el programa rompe. Si no, dice, leí los 4 elementos. Ok. Por lo general, cuando nosotros realizamos un parser y no da justo en el ejemplo, pero lo van a hacer pero en el ejemplo de toda la vida lo van a tener, va a ser todas cadenas. Todo dato que tengamos dentro de un parser, el nombre, la edad, el sueldo, lo que sea, por lo general lo ponemos en cadena. Leemos el formato del cadena, porque no sabemos
¿qué nos va a dar el archivo? Lo único que sabemos y lo único que vamos a respetar es el formato. 4 elementos, 4 elementos, 4 elementos, 4 elementos. Yo no puedo hacer acá un parser que me traiga 4 elementos acá y acá me traiga 5, porque ya se rompe la consistencia. Porque yo lo que hago acá primero es cargo el dato, verifico que exista, hago el fscanf, extraigo del archivo primero el 1, el 2, el 3, el 4. Si pudo extraer todos, me los muestro. Si no, rompe todo porque ya salió algo mal y ya no me sirve. Bueno, acá hacen un do while lo del feo, ustedes lo pueden hacer en un while o en un do while. Es su selección suya. O sea que leyó el 1, el 2, el 3, el 4 y me los mostró. El formato que puso, que está en el scanf, es léeme el primer dato, coma, léeme el segundo dato, hasta que veas la coma, léeme el próximo dato, hasta que veas la coma, el tercer dato, coma, léeme el próximo dato hasta el barra n, el último dato, que va a ser, lee el primer dato, coma, lee el segundo dato, coma, lee el tercer dato, coma, lee el cuarto dato y encontró el barra n. Ahora voy a descargar de nuevo lo del TP para que podamos usar de ejemplo. Vamos a descargar esto de nuevo. Pregunta, Marian, pues justo se me fue la luz cuando volvimos del break. ¿Qué representa el parser? A ver, espera, un segundo. Acá. Es un analizador sintáctico. Se encarga, analiza la cadena de caracteres conforme a una regla que vos especifiques. Ok. O sea, en este caso la regla es, después de Juan, después del nombre, después de la coma, antes de la coma, me lo va a guardar esto en una variable nombre. Después de la coma me va a guardar esto en una variable apellido. Después de la coma me va a guardar esto en una variable 33, por ejemplo. Ok. Después del contrabarra n pasa al próximo dato. Ya acá guardó, por ejemplo, Juan Pérez y la 33. Todo Ya lo organizado, guardé. digamos. ¿Eh? Todo organizado, cada uno en su... Sí, sí. Ok. Dependiendo del formato de tu archivo. Estamos Bueno. hablando por ejemplo, del TP. Ahí les voy a mostrar el archivo del TP. Vamos a volver a descargar esto. Y si vemos, y lo que probablemente tengan que hacer, es que van a empezar a hacer el parser y ustedes van a tener primero ID, name, last name, price, flight code, type passenger y status flight. Como acá no hay datos que nos sirvan, porque no me sirve ID, name, last name, price, flight code, type passenger, status flight, por lo general se hace lo que se llama una falsa lectura, y es el primer dato. Una vez que abrí el archivo y el archivo se abrió, antes de hacer todo el do while que tenemos acá, al primer dato le voy a dar un fscanf, no me importa qué, a cualquier variable, no me importa, puede ser un solo dato, un porcentaje S, y le ponen el contrabarra n al final, y le ponen cualquier dato que tengan, y eso se llama una falsa lectura, no, es lo que hace, es para que nuestro archivo pase a la segunda línea y ignore la primera. Si lo conocemos falsa lectura, ahora, hoy, seguro mañana les van a poner más ejemplos de lo que es
la falsa lectura, pero se hace para que la primera línea, la 1, se ignore, porque es la que tiene ID, name, last name, o lee de la primera hasta el final. Y una vez de que se ignoró la primera línea, se hizo la falsa lectura, ahí van leyendo línea por línea. ¿Qué va a hacer el parser? Va a leer la primera línea y cuando encuentre la coma, frena. Entonces va a guardar lo que hay acá, que es un 1. Lo guarda en una variable. Coma. Lo que hay después de la coma lo va a guardar en otra variable. Lu. Va a guardar el ID, va a guardar el nombre. Coma. González. Coma. 10.000. Coma. BA2491A. Coma. First class. Coma. Aterrizado. ¿Qué pasó acá? Terminó. ¿Qué hay después? Un espacio, un enter, un contrabarra n para la máquina. Por ende, una vez de que termine la última coma, se le pone un contrabarra n. En este caso son 4 datos. En este caso va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea que cuando yo haga mi parser, en este caso, y lo que van a hacer en el TP ustedes, por eso le pongo un ejemplo, le voy a poner, bueno, por lo general va a ser todos string, porque yo no sé lo que estoy extrayendo de un archivo. Y la idea es que puede ser cualquier cosa, puede que esté mal el entero, y eso después lo voy a validar, no me importa, pero la idea es que no guarde en un archivo, en un dato entero, algo que tenga una letra, por ejemplo. Lo va a romper todo. Por eso, por lo general, cuando hacemos el parser, ponemos todos string, todas variables string. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y ahí está. En la primera variable, bueno, va a ser así. No, hay nombre, no, ID, perdón. Nombre. Estos son todos string, apellido. Precio. Código de vuelo. Vuelo. Tipo. No sé. Porque está. Después, no sé si fijaron en Slack, que aclararon un poco que los datos estaban mal. Pero sería clase de vuelo, por ejemplo. Ponele. Después van modificando la estructura para que corresponda con el SSD y lo que haya dijo Marina en el Slack, porque hubo mucho problema con eso. Clase vuelo y estado de vuelo, por ejemplo. No sé cuáles eran estas dos, cómo se llamaban, pero acá me dice, bueno, status flight y tipo pasajero. Acá está. Ahí está. Ustedes tienen sus 7 variables acá dentro del parser. String, bueno, cadena de caracteres, perdón. Y una vez que esto me dio 7, porque la respuesta me tiene que dar 7, que todos los datos se pudieron guardar, leer, yo se los voy a pasar a mi constructor con parámetros. Por eso también el constructor con parámetros pueden hacerlo que reciba todos datos string, cadena de caracteres, perdón,
con string, o también pueden hacer dentro del mismo parser el atoy y el atof. ¿Saben lo que es atoy y atof? ¿Se acuerdan, no? Sí, lo que era transformar un Ok. char a un int. Bien. Y eso se lo pasan al constructor de su pasajero. Y eso después se lo pasan a la lista dinámica, que eso lo van a ver mañana. Ahora igual les voy a mostrar un ejemplo, pero con un solo dato porque todavía no manejamos lista dinámica. Pero eso es más o menos cuando yo defino el formato de un parser, hago eso. Cada dato se lo paso al fscanf y me lo lee. Ahora, siempre tengo que verificar que el fscanf me vuelva la cantidad de datos que yo necesito. En caso del TP, 7, en este caso, 4. Ok. Bueno, lee el archivo data csv por lectura, como ustedes van a tener que hacer. Obtenemos el puntero a file, que se detalla a continuación. Hacer este fscanf, como mostré. Bueno, esta es una explicación del fscanf. Ya les había dicho cómo era. Cada fscanf que tengamos, cada campo lo separamos con una coma, como está en el CSV. Bueno, ya lo cerré el CSV, está acá. Acá, por eso está separado con una coma, para que el programa razone que cuándo termina un dato y cuándo empieza el otro. Por regla, por lo general y casi siempre en los TP, se usan todos string, porque yo no sé lo que hay acá. Puedo dar datos erróneos, cualquier cosa que me dé mal. Y capaz lo valido en otra función. Valido que el constructor no me rompa, por ejemplo. ¿Me entienden? Si el constructor no me rompe es porque todos los datos que están acá coinciden con los datos que yo validé. Lo puedo validar en el getter, o sea, en el setter, digo, cuando construyo el dato, y si, ustedes saben, si uno de los setters me da error, porque yo le paso, no sé, train acá de precio de paso, esto, una vez, en vez de un 0, me equivoqué, y se lo paso, no me tendría que por qué cargar el dato, y constructor me lo valida con el setter. También, como están en el apunte, pueden usar este formato, el porcentaje de, porcentaje de, porcentaje de, porcentaje de, y hacer esta validación también, porque si yo ingreso un string a un porcentaje de, me va a dar, no me va a dar 4, me va a dar 3, pero por lo general usamos string para echar, digo, cadena K3 por si hay que cargar otro archivo CSV, si hay la opción de cargar otro archivo CSV con la misma cantidad de datos, 7, por ejemplo. Y ya podría reutilizar eso. Podría hacer esa es la forma más genérica, podríamos hacer un parser, pero no termina siendo genérica en sí porque se le puede limitar a 7 datos. Y por lo general le pasa un constructor, pero pueden hacerlo como en el apunte, pueden hacerlo todos con strings, pero lo importante es que respeten el formato, que lo validen por las dudas en el setter del constructor. Bueno, en el setter de cada tipo de dato tiene una validación. Si alguna rompe, no se puede agregar el dato. De eso ya tienen que serse responsables en su código. Pero no pueden entrar datos que no van
al dar de alta, no sé, un nuevo pasajero. Ok, esto que les dije recién es un resumen de todo lo que dice acá, todo lo que viene después de la coma. Cuando ignora la coma, nombre, el apellido. Y por último, un par de ejemplos. Conjunto de letras menos la coma. O sea, una vez que encuentre la coma en cada campo, va a pasar al próximo. Esto por lo general cuando manejen todas cadenas. Acá un ejemplo. Var 1, var 2, var 3, var 2, var 4. Cargan todas las cadenas. Si todo lo que pudo cargar va bien, lo lee. Bueno, acá lo lee, pero vamos a hacer más que leer. Vamos a cargar los parsers en estructura de datos. Por ejemplo, persona, alumno. Yo les hice el ejemplo del alumno porque es el clásico. En el TP, pasajeros. Todavía no vieron lista dinámica, pero cuando lo vean les va a quedar aún más claro para que usa el parser. Por lo general, este es un parser de una lista estática porque recibe los datos, las personas, el array de personas que tenemos acá, y 8, que es la cantidad de personas, pero me limita a 8 elementos en mi archivo. Yo puedo tener un montón. Por eso todavía no les profundizo el parser en lo que es lista, pero ustedes sí pueden parsear en una lista estática cada elemento y mostrarlo. Ok. Tenemos parse data. Una consulta. Sí. No me quedó del todo claro Vamos cómo de nuevo. funciona el falso escaneo. El falso escaneo. Ok. No, igual todavía no empezamos el ejemplo de código, estoy dando algo. Bueno. Si Pero viene después, no te preocupes, déjalo después. sí, igual, Mati, mañana, el miércoles, habría que hacerles lo del falso escaneo porque viene más en el tema de las listas. Sí, porque vamos a ponerte a pensar en esto. Mostrar el título que tienen. Usualmente los archivos CSV, si vos lo abrís, el que vos tengas que te mandaron en el TP, fíjate, tiene un título. ¿Por qué tienen el título? Y porque vos se lo pasás a la persona y le decís, acá tengo todos los pasajeros que van a venir conmigo en este viaje. Bueno, la persona le tiene que pasar un título especificando qué es cada tipo de datos, ¿sí? Vos después elegís por qué separarlo. Como dijo Mariano, en este caso está separado por coma, pero vos lo podés separar por guión a cada tipo de dato, por, no sé, lo que vos quieras, mientras que no lo utilices después, ¿sí? Y ir separándolos, ¿sí? Bien. Entonces, nosotros acá tenemos el título, que son datos que nosotros no vamos a utilizar para meterlo en la estructura. ¿Qué pasa si vos querés meter la palabra ID en un tipo de dato entero? Impredecible. Explota tu Sí, programa en mil claro. pedazos, ¿sí? Entonces, tu primer línea, que es el título, no es ningún dato de las personas. Entonces vos no tendrías que cargar eso en la estructura. Pero ¿te acordás cómo leía el archivo cuando íbamos pasándolo? ¿O Estaba alguno que se muteado. acuerde? Perdón. Te No, decía tranqui. así, de izquierda a derecha, se saltaba la coma para determinar si había Claro, pero ¿de qué empezar otra iba? variable y demás. O sea, ¿qué leía primero? Primero va a leer el ID. Claro, lee la línea 1
Después va a la siguiente línea, va línea a línea, ¿sí? Cuando leemos Ah, ok, un eso. archivo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos un problema ahí, porque le va a empezar por la primera línea. ¿Y qué pasa si nosotros intentamos meter la palabra ID tal cual en un tipo de dato entero? En realidad ahí tendría que ir un número, ¿sí? Explota el programa. Entonces nosotros lo que hacemos es, antes de empezar a recorrer todo el archivo, hacemos un fread, perdón, un fprintf, ¿sí? A la primera línea. A la primera línea, ¿sí? Entonces ya como se acuerdan, el No archivo, hace falta poner ignorar la coma de cada, claro. solo la primera línea nada más. Porcentaje ese y lo guardan donde quieran. Y ahí, Entonces al hacer eso ya lees la primera línea. Y después ya empezás a recorrer con el while todos los demás datos y te fijas que estén bien y demás, ¿sí? Es algo que había simplemente para dicho ignorar el recién, título. algo que dije recién, pero creo que me equivoqué un poco. Sí, pueden hacer el parser, pero con cada tipo de dato. Ya que me había olvidado de que el fprintf devuelve 4 si está todo bien. Si acá yo le paso una letra, va a explotar va a devolver un 3, por ejemplo. Por eso. Pero tienen que tener esta validación siempre. Que todo lo que le pase va bien. Vaya bien. Ok, ¿y en qué momento terminaba de validar que fue la primera línea? Creo que me perdí en esa parte ahora. En parte es por eso que preguntaba antes lo de no empezar a leyendo desde el principio. Claro, Sí, cada vez que vos ejecutás un fprintf, en el caso de los tipos de texto, y un FKNF. fread, fscanf, perdón, y un fwrite, no, fread, ahí está bien. En el caso de los binarios, vos salteás una línea, ¿sí? Entonces, imagínate ese código que está ahí en este momento y que haya un fscanf antes del do while. Ya salteaste una línea, ¿se entiende? Entonces ya tu apuntador del archivo o en el lugar donde vas a titular del archivo ya es la segunda línea. Y en tu segunda línea, si te fijas en lo que tenés de los documentos, ya es el código de una persona, el ID, el nombre, etcétera, etcétera. ¿Entiendes? Haces un fscanf antes del do while para saltear la primera línea. Eso es una lectura fantasma o lectura falsa. Yo creo que con un ejemplo se va a entender mejor. Porque medio que confunde un poco la punta a veces. de nuevo estaba muteado. Cuando lo necesito apagado, no se apaga. Eso, entonces lo haría antes del bucle para asegurarme que Sí, primero interpreto el título y después el bucle interpreta el relleno. Claro, todos los datos de las personas, sí, exactamente. ok. Bueno, acá lo de la Toy. Como les había dicho, de parse data con datos chart, con datos de cadena, tienen que hacer, si es un ID de persona, una TOI, por ejemplo. Si es un nombre, bueno, entonces simplemente hacer STRSPI. Y si es una edad, también una TOI. Esto es un parser más genérico porque tiene variables que no son nada, digamos, son cadenas de caracteres comunes y corrientes. Yo al hacer el ATOI lo convierto en mi dato de estructura. Este va a ser el ejemplo que voy a más o menos dar igual. También pueden hacer como arriba, pero por lo general lo enseñamos todo con cadenas. No sé, Mati, si vos lo viste de otra forma, pero por lo general siempre graban como cadenas los datos. Siempre en forma de cadena. Sí. Porque te confunde un poco, y yo lo digo en serio, mirando también como profe, como alumno, las dos formas, el apunte, porque primero te lo muestra así, y después en forma de cadena. Casi siempre usamos así. Es menos probable que tengan errores. La otra también la pueden usar, pero recomiendo hacerla así. Muy bien. Bueno, vamos a ver un ejemplo porque después tenemos, bueno, creación dinámica, bueno,
Esto más para cuando vean el linked list. Y a ver. Bueno, achiqué un poco la estructura del otro día. Todavía no terminé el mail. No puse nada. Tengo mis getters. Nombre de mi edición. Muestro. Todavía tengo. Ok. Mariano, Sí. perdón, parcial lo podemos entender más o menos como, entonces, como la manera en la que el programa va a interpretar un archivo de texto o un archivo binario. Sí, pero generalmente de texto van a hacer todo la cosa esta que digamos, todo el quilombo. Binario es prácticamente leer el archivo y ya está. Porque ok. guarda la estructura. ¿Se acuerdan? Decíamos, guarda todo el tipo de datos. Tenés razón, Para sí. cuando Acá, tenemos texto es imposible que leer la estructura si no hacemos un parseo o una referencia a lo que nos da el dato. sí, vos en el archivo de texto le tenés que indicar si lo querés leer como un float, como un string, Sí. y el formato que le das, eso sería Formato, sí, darle parcial. formato. Dependiendo de los datos. Si hay 7 datos, le das 7 datos acá, en el FSCANF. Sí. Por ejemplo, FSCANF te devuelve la cantidad de elementos que carga. sí, cantidad de elementos que pudo Que cargar. pudo leer, sí. Sí. ¿Qué era Eh, eso? válido, por ejemplo. Y o lo podemos poner directamente en el sí, FSCANF con todo esto es, en este caso, igual a 2. Agrego el alumno. Hago todo. Si no, si el FSCANF de estos dos datos no me devuelve 2, porque algo está mal. Lo primero que hago en un parseo de texto es recibo el archivo. Ya les había dicho no recibir el archivo, pero lo que quise decir es no recibir una. Lo que va a hacer esto es el archivo ya creado lo va a recibir. Eso me refiero. Por lo general, en una función de control, yo tengo que crear el archivo. La función controller, como ven en el TP, tiene una función controller. ¿Se acuerdan? ¿Vieron? Bueno, la función controller loadText, por ejemplo, creo el archivo ahí y ahí se lo paso a parseo. Lo que había dicho antes, que me expresé un poco mal al parecer, es que no creen, no pasen un puntero así vacío a puntero a file vacío a cualquier cosa porque rompen todo. Por lo general esto lo van a llamar el controlador, que es el que se va a encargar de realizar toda la acción dentro del passenger. O sea, dar cargar un alumno. ¿Qué le van a pasar? ¿Qué van a hacer en cargar un alumno? Crear el archivo. Van a llamar a esta función y después van a van a cerrar el archivo. Lo hice así para que tenga, porque en el TP lo tengo en descargas, en el otro navegador. El TP, si es como el otro TP, tiene un controller y tiene un parser.
Tengo que descomprimir todo entonces. Voy a descomprimirlo. Y recibe el puntero a file. Pero antes de que yo le reciba el puntero a file, tengo que crear el archivo dentro de mi controlador. O sea, todo lo que está en parser lo va a llamar, todo, más para el TP y más para cómo está diseñado el TP. Otra vez. Cuidado. Esta función, controller load from text, que va a recibir el nombre del archivo y la lista de pasajeros. Acá, esta función va a crear el archivo y va a llamar al parser. Y después lo va a eliminar. Ok. Para que quede eso claro. Para que no tengan dudas cuando lo hagan en el TP. Bueno. ¿Qué va a hacer esta función? Va a crear un alumno auxiliar. Una vez que yo le pase el archivo dentro del controlador o dentro de mi función que va a controlar esto. Por ejemplo, agregar alumnos por texto, por ejemplo. ¿Qué va a hacer? Va a crear el alumno. Al alumno le va a dar, porque puse 0, a dar un nombre auxiliar, una división auxiliar. Estoy senti era para otro ejemplo, pero les iba a volar un poco la cabeza. Vamos a usarlo para un alumno y mañana, el miércoles, la idea es que lo hagan para más, lo agreguen en la lista dinámica del linked list. Ok. Pero el retorno, si el archivo es distinto de null, si yo tengo un archivo que no apunta a null, primero verifico eso y luego hago el clásico feof al final del archivo y hago el scanf. ¿Qué tengo en mi estructura? Nombre y división. Entonces voy a preguntar si dentro del archivo voy a extraer el nombre de el archivo CSV que tenga, por ejemplo, un archivo que sea así, Juan B, Pablo C y Franco F. Yo tengo, por ejemplo, mi archivo data.csv, mi archivo data.txt, mi archivo, cualquier tipo de archivo de texto que yo tenga en este formato. ¿Qué voy a hacer? Cuando primero al nombre auxiliar, le voy a extraer lo que está al principio del archivo, Juan. Y la división, que hay una vez. Ok. Voy a esperar hasta que encuentre el contrabarra N. ¿Dónde está el contrabarra N? Acá. Porque termina acá y hay un contrabarra N. Bueno, acá voy a parar. Ya tengo los dos datos. Nombre, división. Si dio todo ok, me va a dar 2. Si me da 2, puedo seguir. Bueno, ¿qué hago? Al alumno auxiliar lo voy a crear con estos dos datos. Nombre, división. Si lo que creé no da null, si el alumno se creó correctamente, bueno, en este caso lo imprimo porque todavía no vimos dinámica, pero una vez que
el alumno que yo extraje del archivo me da distinto null, lo agrego. Lo agrego a la lista dinámica. Y si quiero lo imprimo para ver si funciona todo bien, pero por lo general va a funcionar bien. Si está todo bien. Si no hay ningún error en el archivo. Y de nuevo va a preguntar en while. ¿Terminó el archivo o no? Estamos acá. Bueno, vamos a hacer de nuevo. Va a escanear de nuevo. Va a sacar Pablo y C. Pablo va a estar acá. C va a estar acá. Entonces va a crear de nuevo el alumno. En el auxiliar, obviamente. Va a suprimir el anterior auxiliar, que ya no me sirve, y de nuevo va a crear otro alumno. Y bueno, con el nombre de la división que tenemos acá, Pablo y C. Si el alumno se creó correctamente, lo agrego. Acá pongo print, pero por si quieren imprimirlo, pero por lo general cuando dan linked list, lo agregan a la lista dinámica, a la lista de alumnos. También acá, en el TP, hay otro parámetro, que es, si no me equivoco, un puntero a passenger. Ahí es su lista de pasajeros. Ahí es donde lo van a agregar. Al pasajero. En este caso, si usaríamos linked list, sería una lista de alumnos. Que con una función simplemente lo agregamos. LLAT y agregamos el elemento. Y bueno, una vez que, de nuevo, estamos acá parados, porque encontraste contra barra 0 y ya está. Terminó el fscanf. ¿Qué va a hacer? Va a extraer a Franco y a la F, porque todavía no estamos en el final del archivo. Va a hacer de nuevo lo mismo, y si da todo ok, de nuevo lo mismo. Lo agrego a la lista dinámica. Si quiero lo imprimo para ver si está todo bien. Si ya sé que está todo bien, borro el print, ya no me sirve imprimirlo. La idea del parser es que lo agrega a la lista dinámica. Una vez que lo agrega, da retorno 1 porque todo salió bien. Y cuando termine el while, porque ya está, estoy acá, este es el final del archivo, entonces ya está, salió. Bueno, así se carga un alumno, bueno, se parsea un alumno y se lo agrega a la lista, se parsea otro alumno y se lo agrega a la lista, se parsea otro alumno, se lo agrega a la lista, y ese mismo ejemplo lo pueden hacer en el TP. Ahora, hay algo que no sé si vieron el TP, les pasó seguro, que los datos no coincidían los datos con el CSV, ¿puede ser? Uno que lo estuve mirando. Sí, uno había dicho que Sí, no, creo que bueno, habían era puesto tipo algo en el mal. Slack. Lo habían puesto en el Slack, me parece. Después fíjense, entren, el que tenga Slack, y avise, porque creo que habían dicho que el isempty lo pueden reemplazar por por ejemplo, el status fly, me parece, vayan lo que había aclarado Marina. Y si el type passenger es entero y acá lo tienen como string, en algún lado del código van a tener que validar que si es first class es un 1 capaz, si es executive class en la estructura del type passenger le ponen un 2 capaz. O sea que no hace falta tener el isempty, lo podemos sacar. En este caso no, porque es un linked list, que vamos a ver más adelante, ¿no? Esperá, porque me parece que habían dicho que sí en el... ¿Necesitas el Porque isempty? la cosa es que nosotros usamos, o por lo menos yo, Voy a Slack. Creo que no, el isempty
A mí me pareció escuchar que ya no hace Por falta. eso, ya no No, hace no falta. hace falta más usarlo. Por No, eso. claro. No. Pero no sé cómo o sea, el tema es cómo se lo plantearon en el TP. Porque una cosa es Sí, tener que pero el usarlo. problema, y que yo digo, soy sincero, que está raro es el TP. Sí. Los datos no coinciden. Por eso muchos hoy en la división no lo pudieron terminar. Y es verdad, ¿no? Si los datos no coinciden, no los puede terminar. Es que la cosa es que tampoco en el TP2 especificaron qué era el isempty. Sí, el isempty igual ya no se usa más, se usó para el TP1 o TP2. Bueno, Ya, teníamos memoria estática. memoria táctica, ahora es todo dinámico. Ujú. Ahora, en una medida que vas creando un nuevo alumno, un nuevo. Que era Sí. pasajero, ¿no? Sí, pasajero. Lo vas creando en memoria. Entonces, ¿para qué necesitas un isempty? No, Pero cada si vez que le creo das uno de nuevo, baja, lo voy agregando. habría que entonces trabajar con baja física en lugar de baja lógica, supongo. No, cuando haces baja lógica, lo que haces es lo sacas de la lista. O sea, lo mandás a otra lista si querés. Te quedas en una lista que se llama bajas y lo sacás de una lista y lo traspasas a otra lista. Ponele. Pero si haces el free, ya sería una baja física, ¿no? A ver, si no Eh, guardaste nada y limpiaste todo, sí, pero ahí creo que perdiste más datos. Pero Sí, igual sí, ya no Igual manejamos los estados. no especifican nada de las bajas, o sea, no es que después te van a pedir lo que diste de bajas, o sea, según lo que está en el no. enunciado, porque después pueden saltar Sí. con cualquier Bueno, cosa. como dijo, no es necesario tomar el isempty, puso Marina. Como se trabaja con linked list como lista genérica, ya no es necesario la baja lógica. Me equivoqué cuando copié la estructura del TP2. Así que se puede eliminar el isempty. Eso puso Marina. Ahora, pese a si eliminan el isempty, tienen que agregar otro. Que coincida con el SSB. O sea, otra cosa que estaba el fly code. Si la estructura de fly code dice que hasta 4 caracteres no te pueden poner el SSB 8. O sea, 7 pero 8 por el contrabarra N. Cuando lo guardas en memoria en la estructura. Eso era, yo diría que al menos hagan el TP, cambien los datos, o sea, el fly code le pongan 8 y el type passenger lo pongan como cadena, si no lo trabajan como entero, con un estado, si es Fire Class 1, si es Executive Class 2, y si es Una Economic pregunta, Class. ¿eso con un if o con un switch se soluciona lo del tipo de pasajero? Porque no hace falta hacer como hacíamos antes, por lo menos yo lo hice en el TP2 que hice otra estructura para relacionarlo, pero acá ya con la linked list ya pierdo Sí. la cabeza. No va a haber tanta relación como antes. Solo validaciones que tengan que necesitar, por ejemplo. Si van a manejar el tipo de pasajero como está en la estructura como un entero, cuando traigan del parser de First Class, una función que ustedes pongan una cadena y te vuelva 1, 2 o 3 o 0 y que sea el tipo de pasajero. Y en esa función, if lo que yo le paso es First Class, devuelvo 1, por ejemplo. Si no, devuelvo un 2. Si no, devuelvo un 3, que es los 3 tipos que están. Y ahí cuando crees el pasajero, le pones el tipo numérico, como está en la estructura hecha. Igual, eso sí que es un quilombo porque rompe un poco la cabeza porque en el CSV está con tipo texto y después están por entero. Y después el isempty hay que borrarlo, como dijo Marina, y supongo que habrá que agregar el status fly porque no hay un dato de status fly. Después el parser es lo mismo. Si tienen que hacer una validación sobre el dato del parser y convertirlo a numérico, lo pueden hacer una función propia. Por ejemplo, si yo lo que extraje de
type passenger es first class, esta función me va a retornar un 1, si no un 2, si no un 3. Si es ejecutivo y si es económico. Y ahí lo pueden relacionar con entero. Lo que reciben por texto. Eso cuando hagan el TP lo pueden tener en cuenta, es solo una función que... Eso lo hago, por ejemplo, una vez que hice el fscanf y antes de crear el alumno parámetros, acá, llamo a una función, no sé, flyCode, no, type passenger, ¿no? No estoy compartiendo, soy un tonto. Gracias por avisar. Ok. No, que lo que decía de nuevo, que si el tipo de pasajero lo ven, se los dan como cadena de carácter en el dato, en data.csv, pero en la estructura passenger ustedes lo tienen como entero. Si quieren relacionarlo, se me puede ocurrir que una vez que hacen el fscanf de su estructura de pasajeros, o sea, de su archivo, y extraen todos los datos del pasajero, el type passenger, que lo tienen en cadena, pueden tener otra variable que sea entera, y no sé, hacen así. Igual, una función que les devuelva retornar passenger y imaginen que ustedes tienen la cadena type passenger string, que es la que extraen del parser, que es la que extraen en esta línea. Bueno, ustedes pueden pasarlo entero con una función que se crean ustedes, y que si el type passenger es first class, me retorna un 1. Si es lo que ustedes quieran, si es ejecutiva class, un 2. Si es un economy class, un 3, por ejemplo. Y a esto se lo pasan al constructor. Y si no, más fácil, porque no está muy bien explicado en el TP, la hacen cadena de caracteres el tipo pasajero, para que tenga más lógica con el... Ahí eso creo que ya no se puede, porque no se puede modificar el tipo de datos. Es muy raro eso, igual. Sí, todo muy raro, pero bueno. ¿No pensás lo mismo, Mati? Yo ya le aclaré el anterior TP, o sea, no sé, qué sé yo. Porque Lo que pasa es que si no van a tener que refactorizar casi el TP entero cambiando un montón de cosas. sí tienen que cambiar, o sea, lo que recién acá por un número lo tienen que cambiar, Sí. y es un quilombo, más por todo lo que es el TP. Eso, más como dijo, creo que fue Nathan, ¿no? Si no me equivoco, que hizo dos estructuras relacionándolo. Ya ahí tiene que unificar las estructuras porque si no tiene que hacer en relaciones se le va a complicar el triple. Sí, es un problema. Es un quilombo, pero bueno. Además nosotros no... No, nosotros son del TP2, el TP3, cada TP era distinto. Ninguno iba relacionado. Por ahí el TP3, 4, pero Nosotros no manejamos los TP, sino no. yo no lo pondría así, sinceramente. Yo les daría un número como first class, directamente. 1, 2 o 3 si lo hago así. Para hacerse más sencillo. Pero bueno. Les ocurrió hacerlo así.
Pero bueno, siguiendo con el tema, se entendió al menos como parseo una estructura. Hice el ejemplo del alumno para no marearlos con datos, pero por cada dato es un porcentual así. Por ejemplo, después para el próximo dato así, y coma. Separado por coma. Próximo dato así, coma. Pasa que si le pongo una estructura gigante, las voy a marear. Y la idea es que primero entiendan cómo funciona el parser y después aplicarlo a una gran estructura. Y ahí entre los corchetes no lleva un porcentual ese. No, porque cada uno está ignorando la coma. Cualquier cosa ignorando la coma. No, cadena o entero. Ponete un tercer dato más, Mariam. Sí. Cualquiera, no, pongamos ejemplo, no hace falta que lo edites, ponete uno más ahí, eso. Sí. Miren, y ahora yo le hago una pregunta. ¿Por qué al final tiene distinto el tercer dato que los anteriores? Fíjense, si prestan atención a los tres datos cuando están entre las comillas, es más largo el tercero que los dos primeros que tiene. Estamos hablando del FSCANF, ¿no? Exactamente, sí, línea 158. Porque Lo que está ya entre no comillas. vendría ninguna coma, sino que ahora viene el salto, supongo. Exactamente. Si se fijan en el CSV, ustedes tienen cada dato separado por coma, pero el último dato, ¿por qué está separado? Por un enter. Por eso Sí, es que porque está primero dice, léeme este dato hasta la coma. Después dice, bueno, siguiente dato, déme este dato hasta la coma. Y no me ponga la coma, ¿no? Y el último dice, léeme el dato hasta que encuentres un enter y listo, y guardámelo en la variable que sea, ¿no? Eso es lo que va haciendo. En su CSV, que tienen el dato de todas las personas, van a hacer lo mismo por cada dato y el último dato que esté, van a decir, bueno, léeme esto hasta el /n, siempre hasta el /n, ¿sí? Porque es lo que separa cada pasajero en este caso, ¿no? En este ejemplo están agregando cada dato de hecha estructura de ejemplo, pero obviamente con los conceptos que vimos nosotros usamos el constructor. Pero también se puede hacer manual, ¿no? Y bueno, después queda agregarlo a la lista dinámica, que es el tema del miércoles. Tienen que arranquen con esto con David, si lo entienden bien. Parser con lista dinámica. Sí, porque Pues ya lo estamos con el TP, creo. Sí. ¿Cómo sería la lista dinámica? Si querés te muestro un poco medio por arriba, lo que pasa es que no quiero confundir a nadie, ya estamos terminando encima ahora. Explico lo del binario y... Que sea así medio en el aire, pero Dale. para tener una idea cómo funciona. Vamos, acá que explica lo de binario. El binario es más fácil igual. Sí, el binario Te lo muestro si es querés. muy sencillo. Creo que ya algo muy sencillo que ya vimos antes y se aplica al binario. Imaginemos que tengo un alumno. Claro mencionar, y también que mencione el miércoles, lo del controlador, que yo tengo mi parser, pero tiene que pasar por una función controlador. Que sea agregar, leer archivo, o sea, leer alumnos, y otra que sea leer alumnos binario, por ejemplo. Y esa se va a encargar de crear el archivo, de darle el open y de cerrar el archivo. Para que no vean que solo paso el puntero archivo acá, y si no, van a ver esto y dicen, ¿dónde se crea el archivo? ¿Dónde muere el archivo? No, eso lo hacen en la función controlador. Yo les hice así el ejemplo para que sea un poco compatible a lo que está el TP. El controller loadText ya lo tienen ahí. Esa es la función controlador, que va a llamar a esta, la de parser por texto, que tiene también. Que tiene obviamente también el dato de, como dije, el pasajero, la lista. Que eso lo van a ver cuando vean lista dinámica y lo van a entender mejor. Y por último, bueno, lo que hace esto es crear el alumno, hacer retorno,
A mí me gusta que retorne 1 si sale todo bien. No al revés. Si el archivo es distinto de nulo, si existe el archivo, si no me rompió nunca en la otra función el puntero de archivo, si tiene la referencia, si está todo bien, tengo que verificarlo antes, porque yo no voy a leer algo que está mal, nunca abrí, por ejemplo, o que está, bueno, en este caso lee, pero si estuviera escribiendo, también tengo que verificar esto, y tengo que verificar por si es tan solo lectura, bueno, pero en este caso estoy leyendo, sí, no importa. Ok, creo el alumno, constructor por defecto, así, con los parámetros en 0. Leo el alumno. Acá lo creo porque necesito reservar espacio en memoria para este alumno. Lo creo por defecto. Ahora, leo el archivo y del archivo, lo que está en el archivo, lo seteo en el alumno, lo imprimo en el alumno. Y obviamente por el size of del alumno. Y 1. Yo puedo tener varios alumnos en mi binario, por eso, pero leo de a 1. Y bueno, lo agrego a la lista dinámica y ese sería el parseo binario. ¿Alguna pregunta del parseo binario? Sepan que como el fscanf, el farrate también termina con un segmento de código y una vez que termine vuelve a preguntar por el FEOF y de nuevo crea otro alumno, vuelve a hacer el segmento de código, lo agrega a la lista dinámica, vuelve a hacer el segmento de código, porque yo no sé cuántos alumnos hay en mi binario. Por ende tengo que ir de a 1 hasta que termine el archivo, por eso hacemos el FEOF. Y acá tengo que especificar los size. Yo no puedo especificar el size de algo que no existe, que no existe, sino que no sé cuántos hay. Por eso hacemos de a 1. En este caso. Primero le damos vida al alumno, o sea, lo construimos por defecto, lo leemos, 1, de a 1, y en vez del print, bueno, el print no importa, el print es para verificar, lo agregamos a la lista dinámica, que eso lo van a ver el miércoles. Ok. Lista ¿Dudas? dinámica. ¿Preguntas? ¿Consultas? Lista dinámica no sería la lista de siempre, pero agregándole me anda espacio en memoria dinámica. Lista Mati, dinámica es el link, lo que van a ver en el linked list. La lista enlazada es y la vemos. Bueno, no la quiero confundir, pero funciona muy parecido a un array. Por ahora, vamos a decirlo así. Sí. Si ustedes, después de cuando empecemos a ver linked list para el TP4, me dicen que es un array, yo les parto una silla por la cabeza porque me la van a partir a mí primero por habérselos dicho, ¿sí? Ustedes se Sí. pueden atajar diciendo, lo dijo el profe Mati, me parte la silla a mí, pero yo después en secreto les parto la silla a usted. Pero por ahora, Por ahora estamos no lo vamos aprendiendo. a ver. Vamos a ver cómo Claro, es muy parecido a un array. Ustedes van a Vamos ver como que se comporta por un array. usarlo. Lo vamos a usar, pero sin saber cómo funciona. Después Exactamente. vamos a ver cómo funciona. Y ahí Y ustedes van a sí. decir, esto es un array. Pero después, cuando lo empiezan a ver todo por atrás, se van a dar cuenta que no es un array y que no tiene nada que ver el comportamiento. Y un array es más útil para algunas cosas y la linked list va a ser útil para otras cosas. Depende del uso que le den, una es mejor que la otra. Esto que les mostré del parser lo pueden probar con una lista estática. Obviamente pasándole el len y la lista estática a cada uno de los dos parsers. Eso si quieren probar cómo funciona. Pero yo diría que esperen al miércoles, que con la lista linked list le van a hacer mucho más fácil. Más por el TP. Lo van a probar con la lista estática y después a la otra clase
tienen que cambiar todo, lista dinámica. Lo mejor es que lo aprendan así. Sí. Primero Muestra con unos la- 10 minutitos las Sí, dale. funciones bien básicas y Sí. lo dejamos. Lo que se tiene que retirar o algo, si quieren dar el presente y más, lo vamos a ver de vuelta y lo vamos a ir viendo así. Es más que nada para como que si quieren ir jugando un poco con algunas cosas, lo tengan en cuenta. ¿Sí? Mariano, ¿podés pasar el GDB, porfa? Dale. Tanto, ahí está. Bueno, yo lo que hice fue. ¿Se acuerdan el de constructores que usé la semana pasada? El mes pasado. Le agregué el linkedlist.h. ¿Sí? Y le agregué el linkedlist punto A, que bueno, como ven no se puede ver. Que sería el punto C, pero está encriptado o está en una caja negra para que no se pueda acceder a los que tiene adentro. ¿Sí? Entonces, ustedes acá tienen un montón de funciones, ¿sí? Si bien en el TP dice, o en el TP viejo, no sé, en el actual, que ustedes tienen que usar algunas funciones nomás. Como mínimo se pide. En mi momento me dejaban usar otras de estas funciones, yo me las buscaba cómo funcionaban y las usaba. En este TP no sé si es así que me voy a meter solamente con las que están ahí, porque por ahí las otras no las pueden usar porque dice así que sea el TP, no sé, tendría que preguntar eso después. Pero bueno, esperen que cierro todo esto. Y me quedo con esto. Bien. Bien. Ustedes tienen, como ya habíamos visto, para un constructor con parámetros, el constructor normal y demás, eso. Todo lo vimos la semana pasada, ¿sí? Pero ahora, ¿qué pasa? Yo les enseñé, o les habíamos enseñado, o con Mariano hasta ahora estamos viendo, el cargar un solo alumno, ¿sí? Pero como ya sabemos nosotros, en la universidad no hay un solo alumno. En un colegio de escuela secundaria, primaria, no hay un solo alumno, ¿sí? Hay muchos. Y así como se tiene el alumno, se tienen profesores, se tienen padres, en caso de primaria, ¿no? Y secundaria. O tutores que se hacen cargo y tienen que presentarse, llenar los papeles, etcétera, etcétera, administración, todo. Bien, entonces ustedes van a tener dos cosas. Con el linked list va a ser su nueva forma de array, entre muchas comillas, ¿sí? Donde va a estar toda su lista de muchos alumnos, ¿sí? Y ustedes van a volcar cada uno de los alumnos que vayan creando a esa lista más grande, ¿sí? Entonces, ¿se acuerdan cómo creaba yo un alumno en este caso? ¿Qué tengo que utilizar para crear un alumno? El setter. No, eso El constructor. exactamente. Los constructores construyen, valga la redundancia, o crean un alumno en este caso, ¿sí? Entonces, si yo voy al TP, si lo tengo abierto... Acá está. Fíjense que acá hay una que dice New Linked List. Entonces este es un constructor de Linked List, ¿sí? Y crea esa lista que le digo yo, o ese array que van a tener ustedes. Acá van a ir volcando poco a poco cada uno de los, en su caso de TP pasajeros, ¿no? En este caso, alumnos que van a ir creando, ¿sí? Entonces, de manera dinámica van a ir creando y van a agregar uno por uno a la lista. Entonces, esta lista va a tener 0 elementos cuando se cree, 1 elemento cuando le agregue el primero, 2 elementos cuando se agregue el segundo, 3 elementos, ¿sí? Cada vez que voy creando uno, los voy agregando. ¿Sí? Bien. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo siempre que trabajo con esto es crear la lista, ¿sí? Entonces, voy a crear un puntero a la lista linked list, ¿sí? Linked. Ahí está, linked list. Puntero. Si quieren pueden ver cómo se comporta esto. Yo no les diría que lo miren porque les va a asustar mucho esto. Pero bueno, esta es la estructura que se crea. Y le voy a llamar en este caso lista de alumnos, ¿no? Porque voy a guardar varios. Perfecto. Creé el puntero que apunta a un tipo de linked list, ¿sí? A la estructura. Pero esto todavía no tiene nada, ¿sí? Acuérdense, para yo crear de forma dinámica una lista tenía que usar un malloc, un calloc, ¿sí? En este caso, como yo ya tengo un constructor y todavía no sé cómo creo un linked list,
pero ya tengo una función que lo hace, llamo a esa función, ¿sí? Y en este caso es ll-. Fíjense que acá me aparecen todas. Era new linked list. Y fíjense, me devuelve un puntero a la lista linked list, ¿sí? Y no recibe nada de parámetros. Entonces, yo agarro así y digo lista de alumnos es igual a new linked list. Ahí creé mi lista de alumnos. Acá yo voy a tener todos los alumnos que vaya creando, ¿sí? Y los voy a ir agregando. Perfecto, esto es lo primero que tienen que hacer antes de arrancar el TP si quieren empezar a crear una lista, ¿sí? Acá crearán su lista de pasajeros, si tienen otra cosa que trabajen, no sé, creo que solamente pasajeros, solamente esa estructura, así que van a tener una única lista. Pero no sé, en el caso de parcial, no sé, por ahí trabajo con camiones, tendrían la lista de camiones, no sé, lo que tengan, ¿sí? O sea, Bien. de linked Sí. list solamente vamos a tener esa variable que es de tipo puntero. Claro, acá creas vos la lista, ¿sí? Después Sí, vas a usar otras funciones para trabajar con esta lista y buscar datos y demás. claro, sí, sí, Pero sí. no vas a tocar nada, no vas a crear algo y Está, listo, simplemente las vas a usar a las funciones, ¿sí? perfecto. Como todo, una vez que terminen de usar la lista, le tienen que hacer un free. Igual hay una función que hace eso, si no me equivoco, es. Sí, esta, delete linked list, ¿sí? Elimina la lista. Una vez que terminen de hacer todo, ejecutarán esta. Eso es cuando ya no se usa más, o sea, cuando está por terminar el programa, digamos. Claro, cuando cierro el programa, uso el LL delete linked list, ¿sí? Y limpio la lista. Bueno, la elimino. Pero bien, ¿cómo agrego una lista? ¿Cómo agrego cada uno de los que voy creando, los alumnos, ¿sí? Bueno, en este caso, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo había hecho el palumno param, new param? Que esto le agregaba el nombre, el apellido y esto creo que el DNI, sí, el DNI. Perfecto. Ya acá agarro y digo, uso la función, ¿sí? Si se fijan y miran el TP, LLAT agrega un elemento al final del linked list. Entonces, yo con esto, ¿sí? Mi lista por ahora está vacía, no tiene nada. Yo acá creé un alumno, que esto es lo que le decía Mariano, ¿se acuerdan con el parse que les guardaba un solo alumno? Bueno, ese alumno que acaban de ustedes con el parser traer del archivo, lo agregan y dicen ll-add, ¿sí? Dice que recibe la estructura, ¿sí? Perdón, la lista de linked list. Mi lista se llama lista alumno, coma, y me dice que recibe el elemento que quiero agregar. ¿Qué elemento quiero agregar a la lista? Y bueno, este alumno que acabo de crear, ¿sí? Entonces, Que sería el puntero a ese elemento. acá lo tengo como puntero. Tendré que agregar directamente el alumno. No, pero igual te pide puntero ahí, si no me equivoco. No, me pide. Bueno, así puntero el elemento ese, claro que no está bien. Original. Y esto me dolía algo, si me dolía un entero, si funcionaba bien, si lo podía agregar. Bueno, acá no lo dice. Void, Bueno, acá dice. dice que devuelve void. Pero supongo que no hace falta que lo usen. Pero devuelven entero esto. Y ahí automáticamente ustedes agregaron un alumno, ¿sí? A la lista de alumnos, ¿sí? Entonces, ahí ustedes van a ir agregando uno por uno. Si quieren agregar otro alumno sería ll-add, ¿sí? Le agregan la lista de vuelta de alumno, coma, y bueno, le voy a poner alumno 2 si no la tengo creada, me va a tirar error, pero para que lo vean, ¿sí? Y acuérdense, esto lo dice acá. Agrega un elemento al final del linked list. Entonces yo me despreocupo. Primero agregué el primero, después agregué el segundo, ¿sí? Y ¿se acuerdan que el parse iba tomando uno por uno del archivo?
Bueno, puedo usar la misma variable. Total, una vez que ya lo saqué del archivo a ese alumno, lo puse en un auxiliar, lo agrego a la lista y listo. Acá tendré mi estructura repetitiva que tenía... Ahí estás diciendo al momento de leerlo del archivo. claro, al momento de que hacen el parse, ¿se acuerdan? Ustedes... Se va a pisar P alumno entre un add y otro. Claro, se va a pesar pedador, pero yo ya lo agregué a la lista antes de pisarlo. Claro, Entonces, cada vez sí, que haga una sí. iteración, voy agregando, voy agregando, voy O agregando. sea, va a ser como un auxiliar. Exactamente. Ok. ¿Sí? Y entonces así ya van agregando la lista, ¿sí? ¿Qué tiene esta estructura? Bueno, perdón, la estructura linked list tiene un dato que me dice a mí cuántos elementos tengo agregados, ¿sí? Funciona de la misma manera que el array. Empieza desde la posición 0, si no me equivoco, Mariano, corregime, hasta el total de los elementos que tiene agregado menos 1. Creo que funciona de la misma manera, ahora no me acuerdo. Sí. Sí, de la misma manera, perfecto. Entonces, ustedes lo van a poder usar de la misma manera. ¿Sí? Miren, ustedes tienen acá el lem. Este le devuelve el tamaño del linked list, ¿sí? Entonces, ustedes lo que pueden hacer es decir, bueno, yo quiero el tamaño que tiene la lista, ¿no? O sea, ahí Me quiero sería la una- cantidad de P alumnos que se guardaron. Exactamente. Mira, yo agarro esto, me agrego un tam, ¿sí? Y acá digo, tam es igual, ¿sí? A ll-lem me dice que recibe la lista alumnos, punto y coma, y listo, yo ya tengo el tamaño que tiene la lista. Entonces, ¿qué haría yo ahora? Bueno, con un for, ¿sí? Digo i es igual a 0, y es menor ¿a qué? A tan, que lo acabo de sacar, y más. Y acá llamaré o haré algo que vaya mostrando los datos, y con los getters, como había mostrado antes, y voy recorriendo la lista, ¿sí? Entonces acá me va a ir mostrando cada uno de los alumnos que yo tengo en la lista, ¿sí? Como le digo, estas son las funciones que ustedes tienen que usar y que van a ir usando. No me interesa ahora saber qué está pasando por detrás de esto, ¿sí? Por ahí la clase que viene David va a mostrar algo con esto para que se vayan haciendo una idea de qué va pasando, ¿sí? Pero para el TP3 no nos interesa. En el TP3 ustedes tienen que saber utilizar. ¿Qué le tienen que pasar? Cuando habla de la lista de linked list, la lista que crearon con el new linked list, ¿sí? Cuando habla de elementos, el elemento que acaban de crear, en este caso con el add, ¿sí? Y me queda alguno. Bueno, este por ejemplo remueve, ¿sí? Elimina un elemento de la lista linked list en el índice específico. Bueno, acá hay que hacer un poco más de lógica, ¿sí? Para buscar el índice que quiero eliminar. Por ejemplo, no sé, buscar por nombre. Buscaré en donde está Matías. Me traeré la posición en la cual está Matías. Y una vez que sé la posición que está, le paso a esto la lista, ¿sí? Y el índice ese donde está ese elemento que quiero eliminar. Y eso lo borra de la lista. ¿Sí? En este caso, si quisiera borrar al Matías, que fue el único que agregué, como sé que agregué uno solo, ¿sí? Esto tendría que tener una lógica por detrás que lo busque y demás. Pero vamos a mostrar cómo se funcionaría. Yo haría acá l-remove. Me dice que recibe la lista alumnos. Y recibe el índice en el que está. ¿En qué índice está Matías? Bueno, como sé que agregué uno solo, está en el 0, ¿sí? Y ahí lo eliminaría Matías, por ejemplo, de la lista, ¿sí? Cosas a tener en cuenta. Una cosa es eliminar un elemento de la lista y otra cosa es eliminar la lista en sí, ¿sí? Y si ustedes le prestan atención, el delete linked list me elimina la lista, ¿sí? Y el remove me elimina un elemento que yo quiera, ¿sí? En el índice especificado. Y por último, la que está acá, el get, ¿sí? El lget, me dice retorna un puntero al elemento que se encuentra en el índice especificado. Bueno,
Ustedes acá pueden buscar un elemento que ustedes quieran. Retorna, por ejemplo, un alumno. ¿Qué le retornaría acá? Bueno, si yo hago esto, en vez de usar el remove, uso el get, ¿sí? ll-get. Vamos a hacer la de 0 si se entiende. ll-get. Recibe la lista. Y recibe el índice donde está ese elemento que quiero que me retorne, ¿sí? En este caso, a Matías que está en el 0. Esto me da el elemento ese. Entonces yo acá lo podría guardar en, por ejemplo, ve alumno de vuelta, por ejemplo. No sé. Uy. ¿Sí? Esto les sirve a ustedes para, por ejemplo, al modificar. ¿Sí? Ustedes quieren modificar un alumno. Entonces, buscan el alumno que quieren modificar. ¿Sí? Le dicen a esta función cuando lo encontraron el elemento, el índice donde está. Y una vez que ya lo tienen en un auxiliar o algo, al puntero, le modifican, por ejemplo, el nombre, ¿sí? Accediendo al dato. Sé que por ahí lo tiré todo muy rápido. Pero no sé si se entendió un poquito por dónde va la mano. O le sacó un poco de dudas porque por ahí pensaban que iba por otro lado, que tenían que crear un linked list. No, sí, sí. Era más jodida la cosa. Yo más que nada se lo quería mostrar. Primero para que jueguen. Y segundo para que entiendan que no es tan complicado lo que tienen que hacer en este TP en cuanto a esto, ¿sí? Van a tener otras complicaciones por ahí en cuanto a la lógica de cómo buscar un dato de más. Pero ya es distinto, ¿sí? Acá lo único que tienen que saber, como les digo, es qué hace cada función y qué le tienen que tirar a la función y qué les va a devolver. Ejemplo. El LLM. Le tengo que tirar la lista solamente. Bueno, le tiro la lista y ¿qué me devuelve? ¿Cuántos alumnos tengo cargados? Perfecto. ¿Quiero agregar un alumno? Bueno, ¿qué le tengo que tirar? Le tengo que tirar la lista y el alumno que quiero agregar, ¿sí? ¿Entienden a dónde apunto con el tema de qué le tienen que tirar y qué les devuelve? Y bueno, nada, con estas funciones van a ir jugando ustedes, ¿sí? Para ir agregando, ir buscando datos, modificar los datos, ¿sí? Con esta ya pueden utilizar. Hay más funciones que hacen más cosas, ¿sí? Muchas más funciones, todas estas son las de linked list, ¿sí? Y que van a terminar usando en el TP, van a tener que hacerlo en el TP4, ¿sí? Pero en el TP3, y lo dice por acá, a ver, las funciones de linked list que deben utilizar como mínimo son las siguientes, acá lo dice, ¿sí? O sea, ustedes pueden usar como mínimo estas, y si encuentran información de qué hacen las demás, ¿sí? Y a ustedes les sirve eso para hacer algún tipo de lógica, las pueden utilizar, ¿sí? Ahora, si ven que se complica mucho la vida con eso, usen las necesarias nomás y busquen otra manera de resolverlo. Y ya con eso se ahorran, ¿sí? Y bueno, por último la del delete linked list, que la muestro cómo se utiliza, pero bueno, una vez que yo termine el código tendré la opción salir o alguna opción esa, ¿sí? Y antes de salir, digo, ¿dónde tengo el retorno? Acá. Antes de salir, por ejemplo acá abajo, vamos a hacerlo, ¿sí? Digo, ll-delete linked list y recibe la lista, ¿sí? Lista alumno. Y listo. Eliminé la lista, ¿sí? ¿Se entendió un poco? ¿O Sí. algo así? Lo vamos a ver de vuelta igual, que se tranquilo en ese sentido, ¿sí? Más que nada porque, bueno, algunos querían saber cómo iba la cosa o... Sí, no, por mi hijo ya, después ya, bueno, voy viendo, sí, más o menos cómo ir usando las funciones, pero sí, por lo menos para tener una idea ya, una base. Claro, que la idea es eso, que entiendan qué le tienen que tirar y qué devuelve, ¿sí? Después, como le digo, esto va a estar en funciones, van a tener que empezar a jugar un poco con eso y demás, ¿sí? Esto está todo medio que revoleado acá, pero bueno, ya sabiendo que esto les devuelve el tamaño, con un for lo van recorriendo y van buscando algún dato que quieran específico. Por ejemplo, no sé, ustedes tienen un for, ¿sí? Y es igual a 0 de coma y menor al tamaño y más, ¿sí? Y ustedes acá adentro pueden decir, bueno, sí,
encontré, no sé, a Matías, obviamente esto no se puede hacer, sí, tienen que usar las funciones string copy y demás, sí. Simplemente es para que se entienda, por ejemplo. Sí. Ojalá se pudiera hacer esto acá. Acá sería, por ejemplo, los alumnos que van agarrando con el LLGet, ¿sí? No, van recorriendo cada uno de los alumnos. Los vamos, ahí me sale la palabra. Los van agarrando y van buscando los datos. Y una vez que encuentran coincidencias con algo que estaban buscando, ¿sí? En la lista. Bien, ahí encontré el índice donde yo quiero estar trabajando. Bueno, con ese índice podré después modificar esa persona, etcétera, etcétera. ¿Sí? Van jugando con ese tipo de cosas. Pero bueno. Todo esto lo vamos a seguir viendo, como les digo. Tenemos, no sé qué fecha les dieron para la entrega. El 11. El 11, bien. Tenemos el miércoles que viene que tendremos que ver de vuelta un poco el parser un poquito más en lo que quedamos. Vamos a ver un ejemplo de memoria dinámica que quiere mostrar David, ¿sí? Para que entiendan un poco más el trasfondo del linked list. Y ya vamos a arrancar con todo lo que es el TP, ¿sí? El TP3 y vamos a ir arrancando desde cero, de crear la lista por ahí. Esto lo van a hacer en el main igual. Y ya después van a empezar a trabajar con los controllers. Bueno, van a tener que hacer el parser, ¿sí? Y bueno, ahí van a responder más las dudas que tengan que hacer con el TP y demás ya de prepararlo, ¿sí? Y nos quedaría una clase más, si no me equivoco. Ah, nos quedan 2 clases más todavía. La del 6 y la del 8 para terminar el TP3. Está bien. O sea que el miércoles que viene sí o sí lo tendremos que arrancar ustedes. Y ya para el 6 sí les pedimos que vengan con lo máximo que hayan podido hacer, donde se hayan trabado. Porque la idea es eso. Que nosotros lo destrabemos y puedan seguir continuando a hacer, ¿sí? Pero no intenten hacerlo durante solamente la clase porque no, como ven, nos queda re poco tiempo y no llegamos ni a palo haciendo solamente en la clase. Así que nada, ¿alguna duda, pregunta sobre lo que vimos hoy o algo que les quede ahí? Mati, Sí. tengo una duda con respecto a memoria dinámica cuando se hace realloc adentro de una función a un array de estructura. Sí, ¿qué pasa? Me tira un error que me dice que el tamaño previo es inválido. O sea, probé el mismo código dentro del main y funciona, pero lo probé dentro de una función y no funciona, me tira ese error. Vos lo recibís por parámetros a lo que estás realocando, digamos. O sea, vos haces un malloc en el main y en la función haces un realloc. No, o sea, tengo 2 ejemplos. Tengo uno que hago dentro de un mismo cuerpo, dentro del main. Sí. Hago primero el calloc, después hago el realloc dentro de un loop, y todas las veces que hace el realloc funciona. Sí. Ahora, después, en otro programa aparte, yo utilizo una función. Sí. El calloc me funciona bien, pero después cuando hago el realloc, cuando utilizo un auxiliar, me tira que el valor pasado previo es inválido. Pero como te digo, el calloc y el realloc lo haces dentro de la función. Sí. ¿La misma función? ¿Cómo? Claro, o sea, hace una función y... Por ejemplo, acá ahí tiene un calloc, bueno, yo tengo un malloc, ¿no? Y aparte acá abajo hace un realloc. ¿Querés que te comparta pantalla? No, compartí 5 segundos y lo miramos. Bueno. Saludo a todos los que tienen que ir, sí. Y buena semana, nos vemos el miércoles.